Hola desde San Petersburgo. Soy Caterina, guía local, y hoy les invito a uno de los lugares más emblemáticos de San Petersburgo. Es una tienda fantásticamente decorada que se encuentra en el pleno centro de San Petersburgo, en la avenida principal, la avenida Nevsky, que está ahora detrás de mí, una avenida muy animada. Esta tienda fue fundada en 1902 y hasta ahora lleva el nombre de sus antiguos propietarios, sus primeros propietarios, los comerciantes rusos muy ricos. Su apellido era Eliseev. Ahora vamos a visitar la tienda Eliseev. El escaparate de esta tienda llama mucho la atención por las figuras del cuento mágico de Cascanueces que están moviéndose. La historia de la familia Eliseev da comienzo con un campesino llamado Piotr Eliseev, que fue siervo del conde Sheremetyev y que trabajaba para él como jardinero. Según se cuenta, le sorprendió ofreciéndole fresas frescas que había cultivado en pleno invierno. Con este gesto ganó su libertad y con el premio que recibió en 1813 pudo comenzar un negocio de venta de frutas en San Petersburgo. Sus descendientes hicieron crecer el negocio familiar hasta convertirlo en un imperio gastronómico. Traían frutas exóticas y vinos exquisitos de otros países en sus propios barcos. Con el paso del tiempo, se convirtieron en proveedores de la Casa Imperial, por lo cual adquirieron el derecho a usar el emblema del águila bicéfala. Quizás el miembro más prominente de la familia fue Grigori Eliseev, el nieto del fundador de la empresa, quien logró transformar el negocio en un imperio multimillonario, cuyas influencias se extendían hasta Europa. A principios del siglo XX se establecieron tiendas exclusivas, primero en Moscú y luego en San Petersburgo, edificios de exquisita arquitectura en los cuales se vendían delicatessen y ultramarinos. En San Petersburgo se encuentra el edificio más hermoso, construido en el estilo modernista y con una ubicación inmejorable en la arteria principal de la ciudad, la bellísima avenida Nevsky. Albergaba no solo una lujosa tienda decorada de la manera rica y exótica y las bodegas de vino más famosas del país, pero también contenía un banco y un teatro. Este último funciona hasta ahora. Muy pronto, esta tienda se transformó en la favorita de las clases altas, quienes acudían a comprar frutas exóticas, vinos procedentes de Italia, Francia, España, quesos y otras muchas maravillas, especialmente para un país con un clima tan riguroso como el ruso. Las mercancías estaban ordenadas en los escaparates y estantes, como si fueran obras de arte.
El personal, escogido con mucho cuidado, trataba de satisfacer hasta el mínimo capricho de los clientes. Desgraciadamente, la vida personal de Grigori Yelisseev no corrió en forma paralela a sus logros como empresario, sino que tomó un giro brusco al enamorarse locamente de la esposa de otro comerciante, ya siendo bastante mayor. Esta relación se transformó en tragedia cuando su esposa se suicidó al no poder enfrentar al abandono. Sus hijos y nietos lo repudiaron. Rodeado de un escándalo enorme, emigró a Francia con su nueva esposa, donde residió hasta su muerte. En cuanto a sus tiendas, después de la revolución fueron nacionalizadas, pero continuaron funcionando durante la época soviética y eran unas de las pocas tiendas con delicias bastante lujosas, de alta calidad. Actualmente, restaurada en todo su esplendor, la tienda Yelisseev de San Petersburgo continúa funcionando como antaño. Aquí se venden los productos de lujo, bastante caros. Por eso la mayoría de la gente viene aquí más para admirar sus fantásticos interiores o tomar café en el ambiente exquisito y maravilloso. Cabe decir que también tiene dos restaurantes lujosos, uno en el sótano, donde antes se encontraban las bodegas de vino, y otro arriba, en el primer piso. Cuando entras en esta tienda, enseguida te invade la mezcla de aromas agradables. Huele a chocolate, café, vainilla. Se escucha el sonido de un piano mecánico que toca por sí mismo, el ajetreo del personal, las voces sordas de los clientes. Y desde el balcón nos saludan las figuras que representan a sus antiguos propietarios. Es imposible no quedarte maravillado y no sentirte transportado de la manera mágica a otra época, antigua y elegante. Bueno, desde aquí, desde este café tan agradable de la tienda, tan histórica, tan antigua, tan elegante, tan interesante, me despido de ustedes. Les invito a suscribirse a nuestro canal porque vamos a seguir enseñándoles lo más interesante, lo más curioso, lo más famoso de San Petersburgo.